observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. Parece mentira que fue hace tan poco y nos parece que fue hace tanto. Pensando que en el 2020, a esta altura, no sabíamos todavía hasta dónde iba a llegar lo que fue la pandemia del coronavirus. La pandemia no termina o no terminó, entre comillas, cuando dijeron que terminó. Es decir, no terminó con las vacunas. Ha sido una etapa en el mundo en donde se vieron afectados no solamente por lo que dejó el COVID, no solamente por los muertos por COVID y toda su coyuntura médica, sino también cuántas patologías, cuántas anomalías no han sido atendidas y hay repercusiones a propósito de esto. Terminó la pandemia. ¿Y ahora qué? La pandemia por COVID-19 fue un evento único en la historia de la humanidad. Tuvo efectos a nivel global y en menos de 8 meses murieron entre 30 y 100 millones de personas. Fue la causa del mayor número de fallecidos en el menor tiempo de la historia. ¿Qué develó el COVID? El COVID, la pandemia, ha generado muchas pérdidas de diferente tipo en las personas. No solamente de familiares, pérdidas de trabajo, pérdida de salud, pérdida de cotidianeidad, lo que ha generado en algunas personas esta sensación de sentirse decaído, deprimido, sin ganas. Me parece que no hubo un grupo etario. Los niños lo padecieron de una determinada manera. Los adolescentes se vieron muy tomados por la falta de lazo social, por la ruptura de su cotidianeidad. Y los adultos con diferentes situaciones también han quedado atravesados por esta situación, ¿no? Con demandas diversas, con pérdidas también diversas. Me parece que no hubo una población más que otra. Fueron diferentes modos, tal vez en diferentes tiempos. Una de las cosas que más se vio es la reorganización de la vida cotidiana, porque pasamos a empezar a trabajar y estar con nuestra familia y hacer las cosas de la casa, todo en un mismo espacio, sin distinciones por ahí de jornada laboral y jornada familiar, de tiempo libre y tiempo de trabajo, y eso creo que generó transformaciones hasta en los modos en que nosotros trabajamos, que nos relacionamos con el trabajo y también dentro de las propias familias. Transformaciones en las dinámicas familiares, la organización de los cuidados. Se develó mucho más la desigualdad en los modos de reparto de las tareas dentro de la casa. En términos laborales también se revelaron muchas desigualdades entre los que pudimos virtualizar nuestro trabajo, como el caso de los docentes, y las personas que no. Muchos tuvieron en ese periodo obligatoriamente que dejar de trabajar porque sus trabajos desaparecieron. Pensemos en los oficios, también para los comercios. Que lo primero que sentimos todos y en todo nivel fue miedo a lo desconocido. Lo que demostramos nosotros cuando empezamos a estudiar el post-COVID, o sea, en aquellas personas que sufrían las consecuencias recientes de la enfermedad, era que había una gran afectación emocional. O sea, la ansiedad y la depresión que nosotros empezamos a medir, y te digo, fuimos los primeros que empezamos en el país seguro y en el resto del continente que empezamos a medirlo en el Hospital Cuyen, fueron que empezamos a encontrar un gran nivel de ansiedad y depresión por encima de la media de la población. O sea, si en la media de la población, que es aproximadamente el 14%, tienen estos problemas, en las personas que tenían COVID y aún en aquellas personas con cuadros leves, no necesariamente graves, esto estaba por encima del 25% hasta el 33%. Y en el caso del COVID, creo que la incertidumbre que tuvo la situación del manejo desde no saber nada del virus, no haber desconfianza o incertidumbre acerca de cómo tratarnos, incluso todo el impacto que tuvo esto de no poder vincularnos como nos vinculábamos, de tocarnos, hasta de los médicos, pensar de que los controles, cómo pudimos hacerlo. Todas esas situaciones generan una situación de incertidumbre que se vincula con los desastres en el sentido de que hay un impacto fuerte en la subjetividad y en las sociedades, pero se diferencia por este carácter latente. Generalmente cuando uno pierde un ser querido hay rituales, hay despedidas, hay un acompañamiento en el momento, in situ, y en los casos de pandemia, el paciente se internaba solo, quedaba sin la visita de los familiares porque estaban prohibidas. Acompañar a personas en lo que sería el final de la vida es de gran valor. En el hospital donde yo trabajo, al menos en esa instancia, se realizó un protocolo de acompañamiento porque consideramos que
sumamente necesario que una persona esté acompañada, esté con aquellas miradas o esas caras que toda la vida estuvieron con él. Personas que no pudieron despedirse, que no pudieron enterrar a sus familiares como hubieran imaginado, que quedaron deudas pendientes, deudas en relación a lo simbólico, ¿no? a cosas por decirse, a cosas por resolverse. Esto todo influyó en el modo de atravesar los procesos de duelo. Se generan como tiempos del duelo un poco complicados. Hay como etapas del duelo que a lo mejor se demoran un poco más en resolverse, se posterga de alguna manera el proceso, que es normal. El proceso del duelo es un proceso normal que todos atravesamos ante cualquier pérdida. En mayo, la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria. Han pasado más de 3 años desde el inicio de la pandemia, pero hubo un antes y un después del COVID-19. ¿El COVID ya fue? Que los desastres los solemos como entender cuándo empiezan y cuándo terminan, y en el caso del COVID todavía tenemos ciertas secuelas de esas nuevas dinámicas, esos nuevos modos de relación que esta situación diferente produjo. Hubo muchos cambios en las dinámicas, en los modos en que nosotros en el día a día nos vinculamos. Piensen, por ejemplo, cómo avanzó todo lo que es la compra a través de medios, o sea, por ejemplo, como Mercado Libre o con medios financieros que no era plata tangible, que prácticamente se ha vuelto una cuestión regular. Posteriormente, a medida que esto fue evolucionando de otra forma, la gente lo empezó a vivir de otra manera y lo empezamos a encontrar con menos impacto en lo que es ansiedad y depresión, por lo menos medida por nosotros. Es como que se prepararon durante el 2020, durante el 2021 la empezamos a pelear de otra forma, y ya después, a fines del 2021, 2022, es como que la gente se empezó a dar cuenta que ya no era tan grave. Y a partir de eso empezó a cambiar su condición, su enfoque y a la vez el impacto que esto producía emocionalmente. Hoy te puedo decir que en 2023 la gente hoy no le tiene miedo al COVID. Eso impacta necesariamente hasta en el nivel de vacunación. Entonces la gente le perdió el miedo a una enfermedad que todavía sigue estando y que puede tranquilamente volver a aparecer. Pero hoy el impacto emocional de la enfermedad prácticamente no existe, salvo en pequeños grupos de personas muy seleccionados. Las consecuencias psicológicas que empezamos a detectar a partir de la pandemia y que continúan actualmente son muchas crisis subjetivas. Ha aumentado mucho las consultas por ansiedad generalizada, al modo pánico. Son angustias masivas, desbordantes, que generan una sensación de terror en los sujetos. Además, han aumentado los intentos de suicidios y las descompensaciones psicóticas. ¿Sí? Hemos visto cómo se ha acrecentado en los últimos 2 o 3 años consultas de este tipo en lo público y también en lo privado. En el caso, por ejemplo, de las personas que nosotros todavía seguimos porque han tenido una neumonía COVID y que lo seguimos año tras año con tomografía, estudios funcionales, todavía en algunas personas que tienen vida absolutamente normal, que realmente hacen cualquier cosa, deporte y todo lo demás, y que han tenido neumonía COVID, muchos de ellos todavía tienen las tomografías, o sea, cuando profundizamos los estudios, todavía tienen signos de inflamación pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que todavía su pulmón sigue inflamado 2 o casi 3 años después de haber tenido una enfermedad. En la órbita, por ejemplo, de cuestiones de índole de la concentración, hay personas que todavía aún tienen trastornos en la concentración, entonces eso afecta inclusive las cuestiones laborales. Hay gente que, tengo pacientes con licencias laborales por problemas en la concentración, y esto puede ser que a lo mejor para una persona que hace un trabajo rutinario no sea problema, pero un contador o una persona que se dedica a llevar una numeración y tiene que usar la memoria mínimamente, puede tener problemas. Y hoy todavía tenemos psicólogos. Hay psicólogos que han quedado con problemas de atención a partir del COVID. Entonces, esto lo que nos refleja es que esas personas todavía están bajo tratamiento, por ejemplo, en estimulación de la memoria o en trabajo neurocognitivos para tratar de mejorar esos aspectos. Todas las situaciones críticas, por más que sean dolorosas y tengan fuertes impactos, permiten ver cosas que antes no veíamos. Pienso en la educación, por ejemplo, esta posibilidad de virtualizar la educación. Antes, en el caso de la universidad, por ejemplo, no nos habíamos dado ese debate, y uno de los aprendizajes que tuvimos a los golpes, ¿no? Muchas veces, fue que
podíamos aprender, podíamos enseñar, podíamos investigar con límites, obviamente, de un modo diferente, en otras condiciones. O en el tema de las desigualdades que empezamos a ver dentro de las familias, por ejemplo, hay oportunidades que se generan a partir de reconocer más fácilmente esas desigualdades y pensar dinámicas institucionales novedosas. Cómo repartimos las tareas de la casa ahora que ya sabemos todos que no es justo de esta manera. Algunos pensaban que de la pandemia íbamos a salir mejores, otros que no íbamos a sobrevivir y algunos hasta creyeron que todo fue un invento. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Aprendimos a esperar, aprendimos a respetar las normas, a tener que modificar nuestras rutinas, a cambiar nuestros escenarios. Todos fuimos aprendiendo algo. Respecto a si estamos preparados para poder sobrellevar otras situaciones de igual tenor, dependerá de cada persona. Hay personas que tienen capacidad de resiliencia, hay personas que no, que la transitan de una muy mala manera. La medicina cambió. Nos dejó un conocimiento que Dios quiera que nunca vuelva a pasar, pero si llega a pasar nos agarra mucho mejor parados, desde lo intelectual hasta la preparación estructural también. Pero el cambio más radical que existió acá y que hoy se está nivelando es el tema de la producción científica, la rápida producción de conocimientos, la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas plataformas de estudio. Y nosotros hoy tenemos preparado una plataforma de investigación. ¿Qué quiere decir? Que si viene una pandemia, sea cual sea, nosotros ya tenemos preparada la estructura para poder rápidamente brindar nuevos tratamientos a los pacientes. Quedó una red, entonces esto quedó para ser usado si fuera necesario. Desgraciadamente, se espera que sea necesario. Ese es el gran problema que por ahí la gente no sabe, porque tenemos virus potencialmente pandémicos, entre ellos, de nuevo, COVID, influenza, gripe sería, y sincitial respiratorio. Entonces, eso hace que hoy nosotros tengamos que estar pertrechados teóricamente y estructuralmente por si esto vuelve a pasar, y para que no nos agarre de la misma manera que nos agarró la última vez. Nuestro país somos de olvidar bastante los aprendizajes que tenemos a los golpes y siempre vamos de urgencia en urgencia porque es un país con muchas situaciones de crisis, pero vamos a recuperar un voto positivo y creer que algunos de estos aprendizajes, si no quedaron a lo mejor en los ámbitos de decisión, sí nos marcaron a cada uno de nosotros como individuos de esta sociedad. Por ejemplo, si ya sabemos el rol o la eficacia que tienen las vacunas para evitar situaciones complicadas, un aprendizaje que podemos retomar también de esta situación del COVID, ¿por qué no seguir también con las vacunas? ¿Por qué no seguir planteando la importancia de este tipo de estrategias que son para momentos donde el virus a lo mejor no está presente u otras complicaciones no tienen tanta visibilidad, pero que gestionando los riesgos disminuimos los posibles impactos que vamos a tener? Nos revela la importancia de la gestión de riesgos como práctica no solo pensada para situaciones de desastres o de emergencias, sino también la importancia de en el día a día incorporar prácticas de cuidado, de gestión del futuro, de sostenibilidad.